En el video anterior estudiamos el sexto sello, el cual muestra una serie de señales en la tierra y en el cielo, dadas por Dios para ayudarnos a identificar los tiempos. Bueno, la realidad es que las profecías todas han ayudado a los cristianos desde el mismo principio a identificar los tiempos en que han vivido. Pero el sexto sello nos da unas señales especiales, no referentes a eventos y hechos históricos de naturaleza humana, de política o de religión, sino que son señales que se mostrarían en la naturaleza. Y Dios usa estas señales especiales porque son señales que han de indicar eventos de gran importancia. El fin de los 2260 años del dominio del anticristo, el fin de los 2300 años que señalan el inicio del juicio, y el fin del juicio, justo antes de la segunda venida de Cristo. Las primeras tres señales en la tierra y en el cielo ya se cumplieron, con el terremoto de Lisboa de 1755, el día oscuro de 1780 y la lluvia de estrellas de 1833. Las últimas dos, el cielo que se enrolla y el terremoto de todo el planeta, ocurrirán al finalizar el tiempo de gracia y en la segunda venida de Cristo. De hecho, el sexto sello termina hablándonos de la segunda venida de Cristo y da pie al capítulo 7 de Apocalipsis, porque el sexto sello termina con los impíos procurando huir de la presencia de Cristo y clamando: el gran día de su ira es venido, ¿y quién puede estar firme? El capítulo 7 se encarga de responder a esa pregunta. Capítulo 7, verso 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 ángulos son los 4 puntos cardinales. Este pasaje no debe interpretarse literalmente. Es una referencia a la verdad de que si no fuera por la misericordia de Dios, que en cada oportunidad que le damos interviene en nuestro favor, el diablo ya hubiera destruido este mundo él mismo o nos hubiera llevado a destruirlo nosotros. Pero Dios y sus ángeles, impulsados por los 4 ángeles aquí mencionados, mantienen todo bajo control. Esos ángeles detienen los vientos que ya en el capítulo 7 de Daniel vimos lo que significan. Son los vientos de los cataclismos, los naturales y los creados por el hombre. También vimos cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel el significado del mar. Son las naciones, las grandes ciudades, los lugares poblados donde moran los seres humanos. La tierra, por otro lado, representa lo opuesto al mar, los campos y los lugares despoblados o con pocos habitantes. Y el otro símbolo que se presenta son los árboles. Y este es un símbolo muy importante, del cual no quiero simplemente decir qué significa, sino que quiero hacer con ustedes el ejercicio de buscar en la misma Biblia qué representan, qué simbolizan los árboles. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos en una concordancia la palabra árbol o árboles. Quiero empezar con un milagro medio raro de Jesús registrado en Marcos capítulo 8, verso 22 en adelante. Dice: y vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue sano y vio de lejos y claramente todo. ¿Acaso nunca les ha parecido raro ese milagro? Como si no le hubiera salido del todo bien y entonces volviera a tratar una segunda vez. Hermano, Cristo no improvisa. Nunca lo ha hecho. No lo hace ahora ni tampoco lo hizo cuando estuvo en la tierra. Todo lo hace con un propósito y este milagro no es la excepción. En la respuesta del ciego, veo los hombres, pues veo que andan como árboles, está la respuesta al significado de los árboles en las profecías. Los árboles son los hombres, los seres humanos. Otro lugar en la Biblia donde aparece la palabra árbol es en el Salmo 1. Dice allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso es lo mismo que se dice en Daniel capítulo 2 de los reinos de este mundo.
cuando la roca golpea los pies de la estatua. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está. Este salmo no solo dice el significado de árbol, sino que básicamente ya nos explicó en el capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 4 del libro de Daniel también se nos da el significado de los árboles en las profecías. Cuando Dios le revela en un sueño a Nabucodonosor la demencia que habría de sufrir durante 7 años a causa de su soberbia. En ese sueño Nabucodonosor mismo es representado por un árbol. Cristo mismo comparó a los hombres con los árboles en Mateo 7, 16 al 20 y en Lucas 6, 43 al 45. Juan el Bautista también comparó a los hombres con los árboles en Mateo 3, 7 al 10. Los árboles representan a los seres humanos. Apocalipsis 7, verso 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Pero un momento, y los 4 ángeles no están para protegernos, pero aquí dice que se les encomendó hacer daño a la tierra. Bueno, los 4 ángeles simbolizan la protección de Dios mientras dura el tiempo de gracia. Pero recuerden que en el 6º sello ya el cielo se enrolló como un pergamino y los montes y todas las islas están siendo sacudidas por el último terremoto. Y Cristo está viniendo en gloria y majestad. En este punto ya el tiempo de gracia habrá terminado y los 4 ángeles simbólicos que sostienen los 4 vientos los soltarán. Las señales en la tierra y en el cielo son eventos que ocurren en la tierra, mientras que este paréntesis del capítulo 7 nos está hablando de algo que acontece en el cielo. Este capítulo nos ha devuelto un poquito para atrás, justo antes de que termine el juicio y el tiempo de la gracia llegue a su fin. Justo antes de que el cielo se enrolle como un pergamino y el planeta entero comience a convulsionar en el último terremoto. El primer terremoto, el suelo oscurecido, la luna como sangre y las estrellas cayendo ocurrieron. Pero el cielo que se enrolla y el segundo terremoto aún no han ocurrido, lo que nos indica que el juicio aún no ha terminado. Que aún estamos, hoy 8 de marzo del 2020, en el tiempo de la gracia. Que aún los ángeles sostienen los vientos. Pero como vemos, esos 4 ángeles simbólicos tienen la encomienda de soltar los vientos y dejar que el mundo se destruya tan pronto el juicio llegue a su fin y termine el tiempo de la gracia. Pero antes que eso acontezca, hay una obra que debe ser realizada. La obra de señalar a los siervos de Dios en su frente con el sello de Dios. ¿Señalarlos para qué? Para ser protegidos de la destrucción, tal como la sangre en el dintel de la puerta protegió a Israel de la muerte de los primogénitos en Egipto. Ahí está la respuesta a la pregunta con que finaliza el capítulo 6. En cuanto a quién podrá estar firme cuando venga el día de la ira del Cordero. La respuesta es los siervos de Dios que sean señalados en su frente con el sello de Dios. Ellos podrán estar firmes cuando Cristo sea manifestado. Y mientras los perdidos clamen a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, los sellados estarán diciendo: he aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mientras que la inmensa mayoría de las iglesias protestantes enseña que los cristianos serán raptados secretamente por Cristo en una supuesta segunda venida invisible y silenciosa, de la cual no se habla en ningún lugar en la Biblia, y que ni se enterarán de la gran tribulación, aquí vemos que será todo lo contrario. La iglesia de Cristo estará en la tierra y le verá venir en gloria. Por ende, la iglesia ha de pasar por la gran tribulación y habrá de ver las 7 plagas caer sobre la tierra. Pero estará protegida como estuvieron los israelitas en Egipto cuando fueron derramadas las 10 plagas, porque habrán recibido el sello de Dios. Pero ¿cuál es ese sello de Dios? Éxodo 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Que os qué? Que os santifico. Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados, que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Que los qué? Que los santifico. Y Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero hay otro pasaje más en la Biblia. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este pasaje tiene a muchos adventistas argumentando entre si el sello de Dios es el sábado o es el Espíritu Santo, como si ambas respuestas fueran incompatibles y tuviera que ser o una o la otra. El sábado es el sello de Dios. Acabamos de leer 3 pasajes que así lo indican. Pero dejar de trabajar el sábado e ir a la iglesia no sella a nadie para la salvación. Y lo que llamamos guardar el sábado, por lo general no está ni cerca de lo que debería ser. Solo quienes son santificados tienen el discernimiento para guardar no solo la letra de los mandamientos, sino su espíritu. Leamos Efesios 4:30 una vez más, a ver si entendemos lo que realmente significa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tal vez una ilustración nos ayude a entender. Esto es un sello. Y esto también es un sello. Esto es un sello. Y esto también es un sello. Un sello es el instrumento usado para sellar. Pero un sello también es la marca que deja el instrumento. Leamos el pasaje una vez más. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo es el instrumento que nos sella. Y al sellarnos, deja una marca en nosotros, y esa marca es visible. Lo dijo Cristo mismo: por sus frutos los conoceréis. La marca que deja el Espíritu Santo en nosotros es el fruto del Espíritu. Y por ese fruto es que seremos conocidos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es que contra tales cosas no hay ley? Porque tales cosas encierran el espíritu de la ley. El que tiene ese fruto está obedeciendo la ley. Y ese es el sello que el Espíritu Santo deja cuando nos sella: la obediencia. ¿Cómo es que dice Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Que os qué? Que os santifico. Santificación, fruto del Espíritu, son la misma cosa. La restauración de la naturaleza de amor de Dios en nosotros. Y una vez esa naturaleza comienza a ser restaurada, la ley es puesta en nuestros corazones y escrita en nuestra mente. Pues cuando llegamos a tener la naturaleza de amor de Dios, automáticamente obedeceremos su ley, pues el amor es el fundamento de la ley. Cristo resumió la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser y con todo tu haber, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos resumen las 2 tablas de la ley. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos se refieren al amor a Dios, y la segunda tabla, los otros 6 mandamientos se refieren al amor al prójimo. Pero ¿por qué el énfasis en el sábado? Porque no hay ningún pasaje que diga que honrar al padre y madre es una señal, o no adorar imágenes es una señal, o cualquiera de los otros 9 mandamientos. ¿Por qué el énfasis en el sábado? Por la misma razón que el 4.º mandamiento es el único mandamiento que comienza con las palabras acuérdate. Porque Dios sabía lo que iba a estar ocurriendo al final del tiempo, que el sábado sería abandonado y sustituido por el domingo. Pero los otros 9 mandamientos son tan sello de Dios como lo es el sábado. Es solo que guardar la letra de los otros 9 mandamientos es relativamente fácil. Pero cuando venimos al 4.º mandamiento, la gran mayoría de los que se dicen cristianos no quieren ni siquiera guardar la letra.
Y cuando vamos a los que dicen guardarlo, pues en realidad solo guardan la letra, pero no el espíritu del mandamiento. Para ellos guardar el sábado es tener los sábados libres en el trabajo, e ir a la iglesia los sábados en la mañana. Y a veces ni tan de mañana, porque hasta levantarnos temprano para llegar a tiempo a la iglesia nos pesa. Y con eso ya nos creemos que cumplimos, que estamos sellados. Pero mientras transcurren las horas del sábado, nuestra mente está todo el día sumergida en asuntos seculares. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, también nuestras conversaciones en sábado son sobre asuntos seculares. Que si la escuela, la universidad, que si el trabajo, que si la casa, que si el carro. Eso es lo que Pablo quiso decir con aquello de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Guardar la letra de la ley nos hace justos ante los ojos de la gente, pero no ante Dios. Y sin la santificación, sin que el Espíritu Santo restaure en nosotros la naturaleza de amor, no podemos guardar el espíritu de la ley. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Y el sello que ese sello deja es el amor, que se manifiesta en la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Apocalipsis 7:2 dice que el sello ha de ser puesto en la frente. Eso también es parte del simbolismo. No es un sello literalmente puesto sobre la piel en la frente, que pueda ser literalmente visto por la gente. Es un sello espiritual. Y no se refiere a la superficie de la frente, sino a lo que allí se esconde. El lóbulo frontal del cerebro. ¿Se acuerdan? Pondré mi ley en vuestros corazones y en vuestra mente las escribiré. Está hablando de lo mismo, del sellamiento. Así que la respuesta a la pregunta con que termina el capítulo 6 de quién puede estar firme cuando Cristo venga es los obedientes. O en palabras del Salmo 1, los que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Esos estarán firmes cuando Cristo venga. El ángel que trae el sello dice el verso 2 que viene del oeste. Ya mencionamos el significado de las direcciones en el santuario cuando estudiamos lo que simbolizan los 4 seres vivientes. En el simbolismo bíblico, el sur representa la tierra. Al sur, dentro del santuario estaba el candelabro de 7 brazos con sus 7 lámparas. El candelabro representa al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está en la tierra. Y las 7 lámparas representan al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también está en la tierra. Y afuera del santuario, en el campamento, al sur acampaba la tribu de Rubén, Simeón y Gad, y su bandera era la figura de un hombre, los moradores de la tierra. Ese es el significado del sur. El sur representa la tierra, y el norte representa el cielo, donde está el trono de Dios. De eso también hablamos cuando estudiamos el significado de los 4 seres vivientes. Vimos que al norte, dentro del santuario, la mesa de los panes representa el trono de Dios. Y afuera del santuario, al norte, acampaban las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Y su bandera tenía la figura de un águila volando. ¿Y dónde vuelan las águilas? El norte representa el cielo. El oeste representa sacrificio y consagración. Dentro del santuario, al oeste, se encuentra el altar del incienso. Y detrás del velo, el arca del pacto, que representa el trono del juicio. Y si hay algo necesario para vencer en el juicio, es consagración. Afuera en el campamento, al oeste, acampaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y su bandera tenía la figura de un buey, uno de los 3 animales usados en los sacrificios. Bien pudieron haber usado la figura de un cordero, pero no lo usaron, porque la ofrenda y sacrificio que se quiere señalar aquí no es el sacrificio de Cristo, sino el nuestro. Además, al oeste estaba el altar del incienso, que aunque estaba en el lugar santo, en realidad pertenecía al Santísimo. Y dentro del Santísimo estaba el arca del pacto, ante la cual el sacerdote oficiaba una vez al año. Y mientras lo hacía, el pueblo estaba afuera procurando que no hubiera un solo pecado sin confesar. En otras palabras,
El altar del incienso nos recuerda nuestra consagración diaria. Y el arca del pacto nos recuerda la consagración que debemos haber logrado para no ser reprobados en el juicio. Hay muchos que están esperando por ver las señales para consagrarse. Pero sin la consagración diaria representada por el altar del incienso, no se logrará la consagración necesaria para el juicio. En fin, el oeste representa consagración, nuestra consagración. Y por último, el este, que es de donde, según Apocalipsis 7:2, viene el ángel que tiene sello de Dios, representa redención y liberación. En el santuario, al este estaba la entrada al santuario. Por ahí entraban los animales a ser sacrificados, que simbolizaban a Cristo, nuestro Redentor. Afuera en el campamento, al este, acampaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Y su bandera era la figura de un león. El león de la tribu de Judá, que no es otro sino Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Este ángel que ahí viene trayendo el sello de Dios, o sea, al Espíritu Santo, y que da instrucciones a los 4 ángeles, que no son 4 ángeles literalmente hablando, sino que en realidad representan la totalidad de los ángeles. Ese ángel que ahí viene del este, trayendo el sello de Dios, es el ángel de Jehová, el arcángel Miguel. Este ángel es Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Verso 4. Y oí el nombre de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. De la tribu de Gad, 12.000 señalados. De la tribu de Aser, 12.000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12.000 señalados. De la tribu de Manasés, 12.000 señalados. De la tribu de Simeón, 12.000 señalados. De la tribu de Leví, 12.000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12.000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12.000 señalados. De la tribu de José, 12.000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12.000 señalados. 244.000. ¿Qué mucha controversia hay con los 144.000? ¿Quiénes son estos 144.000? 144.000 es un número literal o es un número simbólico. Los dispensacionalistas, como según ellos, cuando en el verso 1 del capítulo 4 Cristo dice a Juan, sube acá, eso significa el supuesto rastro de la iglesia. Ellos enseñan que esos 144.000 son judíos literales, pues los cristianos ya están en el cielo. Y por lo general no solo enseñan que son judíos literales, sino que el número 144.000 también es literal. Ya nosotros demostramos cuando estudiamos el final de las 70 semanas y cuando estudiamos el colmo de la maldad, que el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios al finalizar las 70 semanas. Pero como seguimos recibiendo mensajes argumentando que el pueblo judío aún es y siempre seguirá siendo el pueblo de Dios, y para su argumentación usan Romanos 11, creemos que es necesario hacer un paréntesis en este punto y analizar Romanos 11. De paso, el mero hecho de haber nacido judío jamás salvó a alguien. De la misma manera que el hacerse nominalmente cristiano tampoco ha salvado ni salvará jamás a alguien. Todos los judíos y no judíos que sean salvos lo serán por la única y la misma razón, porque fueron justificados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu Santo. No hay otro modo, no hay otro camino, no hay un atajo. Solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Solo aceptando a Jesucristo como Salvador, como el Mesías, puede su sangre limpiarnos. Y solo el sacrificio de Cristo ha hecho disponible la obra de santificación del Espíritu Santo. Pero vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este es el pasaje que todos ponen para argumentar. ¿Ve? ¿De dónde ha desechado a su pueblo? Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Y Pablo mismo se pone como ejemplo diciendo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok, Pablo es israelita, de la tribu de Benjamín. Pero Pablo es una cosa más que el verso no menciona porque es una cosa obvia, pero que los que usan este pasaje para argumentar que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios no ven
a pesar de ser tan obvia. ¿Sabe usted que cuando hay algo obvio frente a las narices de uno, pero uno no lo ve, es porque ha sufrido un brainwash? Le han lavado el cerebro. Y eso no es cuestión de falta de inteligencia ni nada de eso. Eso le ocurre a cualquiera. A mí me ocurre. Y estoy seguro que a usted también. ¿O es que a usted nunca se le han perdido las llaves? Y las ha buscado, y las busca, y al final las encuentra encima de la mesa del comedor, en donde ya había mirado como 3 veces, pero no los había visto. Y tal vez piensa que alguien en su casa le está corriendo la máquina. Porque usted miró sobre la mesa y las llaves no estaban allí. Pero ahora sí están. Así que alguien las tuvo que haber puesto allí. El mismo que las movió del lugar donde usted siempre las pone. Y es cierto, alguien le está corriendo la máquina. Pero no es ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni siquiera el perro. Es su propio cerebro. Usted acostumbra a poner sus llaves siempre en un mismo lugar. Para evitar eso mismo, tener que estar buscando las llaves mientras se les hace tarde para irse al trabajo. Pero en un descuido, teniendo usted las llaves en su mano, las puso sobre la mesa. Para hacer algo en ese momento. Y ese algo tomó el tiempo suficiente para que esa acción de poner las llaves sobre la mesa que usted ejecutó más bien como un reflejo y no como una acción consciente, es olvidada con todas las otras cosas que usted hace de la misma manera. Mientras que en su memoria a largo plazo permanece la rutina de todos los días de ir al lugar donde usted siempre pone sus llaves y ponerlas allí. Y cuando va a buscar sus llaves, ¿a dónde va? Al lugar donde siempre las pone. Pero no están ahí. Están sobre la mesa. Pero su cerebro le dice, las llaves están donde tú siempre las pones. Y pasas tu vista sobre la mesa, las llaves están ahí, pero tú no las ves. Porque tu cerebro, que es el que interpreta la luz que entra por tus ojos, dice, las llaves no están ahí, están donde tú siempre las pones. Y en lo que usted recorre toda la casa, vuelve 2 o 3 veces más a mirar en el lugar donde usted siempre pone las llaves. Por si acaso. Hasta que finalmente su cerebro se convence de que las llaves en efecto no están donde usted siempre las pone. Y en una casual mirada sobre la mesa, ¡voilá! Ahí están las llaves. De igual manera, los que pertenecen a iglesias donde se enseña el dispensacionalismo, les dicen y les repiten, en ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. En ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. En ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Hasta convertir en verdad una interpretación errónea. Lo mismo ocurre con el rapto secreto y con toda otra doctrina errónea que se enseña en las iglesias. A esto, a lo que nosotros llamamos lavar el cerebro, en el Apocalipsis se le llama estar ebrio con el vino del furor de las abominaciones de la ramera. Permítame ahora mostrarle las llaves sobre la mesa. Un día, un judío llamado Saulo de Tarso iba camino a Damasco llevando cartas de parte de los judíos, líderes de la religión judía en Jerusalén, para que los judíos, líderes de la religión judía en Damasco, cooperaran con el judío Saulo de Tarso en la búsqueda y captura de los cristianos. Pero de camino a Damasco, Cristo se le apareció a Saulo de Tarso. Hasta ese momento, el judío Saulo de Tarso había estado lleno de celo por la religión judía, pues creía que era la verdadera religión, el camino a la salvación. Pero a partir de ese momento comenzó a aprender. Se le quitó la venda de los ojos, se le deslavó el cerebro y vio que aquel que él pensaba era el camino a la salvación, en realidad se había apartado de la verdad y que era el camino de aquellos a quienes él estaba persiguiendo, el que verdaderamente era el camino a la salvación. Y el judío Saulo de Tarso se convirtió en el cristiano Pablo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién escribió la carta a los romanos? ¿El judío Saulo o Pablo el cristiano? Ciertamente, Pablo seguía siendo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero en cuanto a su creencia, ya no era judío, era cristiano. Ahora, habiendo visto que las llaves no están donde creíamos, veamos nuevamente Romanos 11.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a los judíos. En ninguna manera. No, Dios no ha desechado a los judíos. Los judíos también pueden ser salvos. Y Pablo mismo se pone como ejemplo. Porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero además de ser israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, Pablo ahora es cristiano. Cuando Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo, no está diciendo que los judíos sigan siendo el pueblo de Dios. Lo que está diciendo es que los judíos, aunque han dejado de ser pueblo de Dios, aún pueden seguir siendo pueblo de Dios. Si al igual que hizo Pablo, aceptan a Cristo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente del cual Pablo está hablando se refiere a los judíos que, como él, aceptaron a Cristo. De hecho, los primeros cristianos eran todos judíos. Los apóstoles eran judíos. Los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto el día de Pentecostés eran todos judíos. Pero todos aceptaron a Cristo. Todos se hicieron cristianos. Todos aceptaron a Cristo como Salvador, como el Mesías. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista que leímos hace un rato cuando buscábamos qué significan los árboles? Y no os actéis pensando en vuestros corazones: Abraham es nuestro padre. Porque yo os digo que de estas piedras puede Dios despertarle hijos a Abraham. De paso, aquí Juan el Bautista no está hablando de piedras literales. Piedras era uno de los adjetivos que los judíos usaban para referirse a los que no eran judíos. Y se refería a los romanos que estaban allí. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Preguntémosle al otro Juan, al que escribió el Apocalipsis. Dice: el verbo era la luz verdadera, que viene a este mundo, y que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no los recibieron. Mas a todos los que sí les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser niños de Dios. O sea, a los que creen en su nombre. Y yo pregunto, esos judíos que niegan que Jesús sea el Mesías, que aún pretenden reedificar el templo y volver a ofrecer sacrificios de animales, en total negación del verdadero, único y completo sacrificio hecho por Cristo, ¿son pueblo de Dios? ¿No son más bien unos duros de servir que aún se niegan a recibir al verbo como el Mesías? Me parece que Juan es muy claro cuando dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser niños de Dios. O sea, a los que creen en su nombre. Los que no creen que Jesús es el Cristo, el Mesías, no son pueblo de Dios, sino solo a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser niños de Dios. O sea, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de deseo de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvamos a Romanos 11. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Ese remanente son los judíos que fundaron la iglesia cristiana. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. El remanente, los escogidos para ser pueblo de Dios, son escogidos por gracia, no por obras. En otras palabras, o en palabras de Juan, no de sangre, ni de deseo de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos.
Yo pregunto, ¿cuál de estos es el pueblo de Dios? ¿Israel que no lo ha alcanzado o los escogidos que sí lo han alcanzado? ¿Y por qué Israel no lo ha alcanzado? Porque fueron endurecidos. O en palabras de Juan, los suyos no les recibieron. Y en el verso 5 de ese mismo capítulo 1, Juan lo dice de otra manera. La luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. También Pablo habla de esto en 2 Corintios 3:14. Y allí lo dice de esta otra manera. Empero, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Los judíos descendientes de Abraham pueden pertenecer al pueblo de Dios y ser salvos de la misma manera que lo pueden ser todos los demás seres humanos, sin importar su origen, sexo o clase social, pues Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, los dispensacionalistas enseñan que Dios sí hace acepción de personas, hasta el punto de tener dos pueblos y darle la salvación de dos maneras diferentes. Y ese es el asunto con esta y toda otra doctrina antibíblica. Un error lleva a otro, y al final el carácter de Dios es blasfemado. La doctrina del dispensacionalismo no procede sino de la mente del diablo, que es el que siempre quiere hacer lucir a Dios como un ser arbitrario e injusto, que hace acepción de personas, pues demanda de algunos cosas que no demanda de otros. Y esa es solo una de las blasfemias que se esconde detrás de la enseñanza de que el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ya en videos pasados hemos hablado de algunas de ellas, y de las que faltan hablaremos en videos futuros. Así que no dilataremos más el asunto. Veamos solo unos cuantos versos más de Romanos 11, la parte de la alegoría de los olivos y las ramas, para poder regresar entonces a Apocalipsis. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nuevamente se está hablando de santificación. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Seguimos hablando de santificación. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, por resistir al Espíritu, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, en otras palabras, si dejan de resistir al Espíritu Santo, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Esta alegoría habla de dos olivos, el buen olivo y el olivo silvestre. ¿Son los dos olivos dos pueblos de Dios? ¿O solo el buen olivo? Solo el buen olivo representa al pueblo de Dios. El otro olivo, el que por naturaleza es silvestre, representa a todos los otros pueblos. Además de dos olivos, el buen olivo y el olivo silvestre, esta alegoría habla de dos clases de ramas. Las ramas naturales que fueron desgajadas del buen olivo y las ramas del olivo silvestre que fueron injertadas en el buen olivo. Las ramas naturales que fueron desgajadas son los judíos que no creen en Cristo, y las ramas del olivo silvestre que fueron injertadas son los gentiles que creen en Cristo. Las ramas que antes pertenecieron al olivo silvestre no son juntadas para formar otro olivo aparte del buen olivo. Son injertadas en el mismo buen olivo del cual las ramas naturales habían sido desgajadas. Solo hay un olivo, no dos, uno solo.
¿Por qué las ramas naturales fueron desgajadas? Fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Y en qué consiste esa incredulidad? ¿Qué es lo que los judíos no quieren creer? No quieren creer que Jesús Nazareno es el Mesías, el Cristo. ¿Y por qué las ramas del olivo silvestre fueron injertadas? Fueron injertadas porque tuvieron fe. ¿Fe en qué? Fe en que Jesús Nazareno es el Mesías, el Cristo, y que por su sangre tenemos remisión de pecado. Y mientras sigan teniendo fe, permanecerán en el buen olivo. ¿Y qué con los judíos? Las ramas desgajadas. Pues, aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si los judíos aceptan a Cristo, tal como lo hizo Pablo, volverán a ser pueblo de Dios. No es que son reunidos aparte de las ramas injertadas y constituidos en un pueblo de Dios aparte. Son injertados en el mismo olivo del cual habían sido desgajadas, junto con las ramas que antes eran del olivo silvestre. En un solo pueblo, un solo buen olivo, un solo pueblo, un solo redil, un pastor. Porque en Cristo no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, un solo pueblo, un solo redil, un solo pastor. ¿Estoy acaso diciendo algo extraño, algo novedoso, algo que usted nunca había oído? ¿Verdad que no? Las llaves están encima de la mesa. Agárrelas. Un último verso de Romanos 11 y con este terminamos. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De esta manera es como le lavan el cerebro a la gente. Toman unas frases específicas, las aíslan de su contexto y las repiten y repiten, dándole el significado que quieren mientras pasan por alto todo el contexto donde usualmente Pablo dice algo como de ninguna manera y echa por el suelo la interpretación errónea que se quiere llevar. En este caso, que los judíos siguen siendo pueblo de Dios, sin importar qué, porque los dones, el llamamiento de Dios son irrevocables. Es esa interpretación errónea la que da como resultado la idea de que una vez salvos, siempre salvos. Dejemos que Cristo responda a ese argumento. Un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Y todos comenzaron a excusarse a la vez. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve presto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los valles y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Ciertamente, los dones y el llamamiento de Dios no caducan. De la misma manera que la cena ya preparada no es echada a la basura por falta de convidados. Si los que son llamados no son dignos, otros ocuparán su lugar. Por eso mismo el buen olivo, después de desgajar sus ramas naturales, no se quedó en el tronco pelado. Otras ramas de otros olivos silvestres recibieron el llamado y los dones y fueron injertadas, así como los pobres, mancos, cojos y ciegos gozaron de la cena que originalmente era para otros. Dios ha preparado una salvación, ha preparado un evangelio, ha preparado unos dones y ha preparado un reino. Nada de eso caducará, sino que todo cumplirá el propósito para el cual fue aparejado. Pero quienes se benefician de todo eso no es algo que Dios decida arbitrariamente, sino que es decisión de cada uno de nosotros conforme al libre albedrío que Dios nos ha dado. Lo que Dios promete se cumplirá, pero eso no implica
que los recibiremos sin importar qué. Si no somos fieles, la promesa de Dios se cumplirá de todos modos, pero no en nosotros, sino en alguien más que sí sea fiel. De igual manera, las promesas dadas al pueblo judío se cumplen en la iglesia, siempre y cuando permanezca fiel. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Olvídense de eso, de una vez salvo, siempre salvo. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video terminaremos de estudiar el capítulo 7 de Apocalipsis. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.